Hola, profe, buenos días. Bueno, Mi buenos días, grupo ¿cómo? del capítulo de infección inmunidad frente a los microbios. Ok. Eh, entonces, pues esperemos que la compañera comparta. Sí, sí, señor. Tranquilo, no hay problema. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Buenos días. Nosotros a continuación les vamos a hablar sobre la inmunidad frente a los microbios. El grupo está conformado por Lizeth Paola Obando, Vanessa Alejandra Solano, Gianfranco Pinto Díaz, Joan Sebastián Calderón, Juan Pablo Picón Quintero y Lola María Estrella Martínez. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como bien sabemos, la principal función fisiológica del sistema inmunitario pues, es la protección contra las infecciones. El capítulo que vamos a exponer a continuación lo que hace es integrar la información y mostrar las principales características de la inmunidad frente a diferentes tipos de microorganismos patógenos, tales como bacterias, hongos, virus y parásitos, así como también nos expone los mecanismos que utilizan estos microorganismos o microbios para evadir y resistirse a las defensas inmunitarias. Para comenzar, revisaremos las generalidades de las respuestas inmunitarias y vamos a tener que existen varias características integradas y comunes a estas respuestas inmunitarias, en donde la mayoría de respuestas inmunitarias, valga la redundancia, se van a encontrar. La primera de estas va a ser la defensa contra los microorganismos. Se lleva a cabo mediante los mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa, teniendo así la inmunidad innata, como ya sabemos, como la primera línea de defensa, mientras que la inmunidad adaptativa va a ser encargada de dar una respuesta más potente y mantenida. Otra característica va a ser que el sistema inmunitario responde de una forma concreta y especializada a las distintas clases de microbios para combatir así con mayor eficacia posible a cada uno de los microorganismos infecciosos. Vamos a tener una gran cantidad de microorganismos infecciosos y por tanto el sistema adaptativo va a tener subgrupos encargados que van a ser muy especializados para contrarrestar así cualquier tipo de infección causado por cualquier microorganismo. Vamos a tener también como característica general que el equilibrio entre la respuesta inmunitaria y la resistencia del microbio va a determinar el resultado de la infección. Es decir, muchos microorganismos presentan una serie de mecanismos para evitar el sistema inmune y para continuar con la infección.
pero el sistema inmune a la vez evoluciona y trata también de contrarrestar estos mecanismos. O sea, el sistema inmune y el microorganismo están en una constante competencia por la supervivencia. Y pues el que gane en esta competencia, por así decirlo, pues determinará el futuro si la infección sigue o continúa o si la infección para por parte del sistema inmunitario. También vamos a tener que muchos microbios establecen infecciones latentes o persistentes en la que la respuesta inmunitaria controla pero no elimina el microbio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si si el sistema inmunitario se ve afectado por alguna razón como lo es el cáncer, como una inmunosupresión por alguna enfermedad o algún medicamento, o el VIH, el microbio latente puede volver a reactivarse y por tanto causar una infección nuevamente. Como otras dos últimas características. Jean, hola, ¿cómo estás? Jean, ¿cuáles serían esos ejemplos de bacterias, virus, parásitos o hongos que producen esa reacción? Para que tú lo puedas llevar y lo puedas comprender. Juan Pablo es el que está hablando, ¿cierto? Sí, Juan Pablo, profe. Sí. Entonces, por ejemplo, tendríamos el Escherichia coli, sería una característica de una bacteria extracelular que va a causar una inflamación aguda inducida por varias toxinas. Tendríamos también lo que va a ser microbacterias, hongos como la Candida albicans o virus, pues como comunes como el de la gripa, como el de la rabia, como el de la hepatitis B, entre otros, profe. Sí, por ejemplo, claro, o sea, todos los microbios van a producir esa reacción, ¿no? Primero la respuesta innata va a tener Exacto. barreras físicas, algún tipo de proceso como activación del complemento, entre otras cosas, ¿no? Para contrarrestar la infección. Y luego viene la inmunidad adaptativa para ser más precisa, más especializada y poder tener, pues, ese efecto más importante. Pero sí existen algunas bacterias, algunos virus, algunos parásitos que quedan allí en el organismo, por decirlo así. Por ejemplo, un ejemplo es el virus del herpes, ¿sí? El virus del herpes es un virus que se controla, el sistema inmunológico lo frena, pero queda y no se desaparece completamente del organismo, ¿cierto? Entonces, cada vez que el paciente tiene alguna exposición, el virus va a expresarse como, por ejemplo, el herpes labial que salen úlceras en los labios, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué Ok, ok. otro virus es así como es más o menos parecido? El virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. El sistema inmunológico lo controla, pero el virus queda allí remanente, ¿no? Y hay entonces que después hacer algún tipo de tratamiento diferente al del sistema inmunológico. El virus de la varicela zóster, ¿sí? El virus de la varicela zóster, el paciente al inicio le da varicela. Y cuando tiene algún efecto desencadenante, entonces va a desencadenar el herpes zóster, ¿ok? A eso es lo que se Ok, trata, ¿ok? ok. Ujú. Continúo. Sí, continúe. Listo. También tenemos que, por último, la característica que nos presenta es que los defectos hereditarios y adquiridos pues van a ser causas importantes en la propensión a las infecciones. O sea, es decir, vamos a tener defectos hereditarios que van a afectar de alguna manera el sistema, la inmunidad adaptativa, o vamos a ir adquiriendo, por ejemplo, enfermedades como el VIH, que van a ir afectando lo que va a ser la inmunidad adaptativa. Siguiente, por favor. Inmunidad frente a las bacterias extracelulares. A continuación, pues cada uno, pues les vamos a explicar lo que va a ser la inmunidad frente a bacterias extracelulares, inmunidad frente a bacterias intracelulares, inmunidad frente a hongos, virus y parásitos, y se hablará un poco sobre las vacunas. Entonces comenzamos con inmunidad frente a las bacterias extracelulares. Ok. Como su nombre lo dice, las bacterias extracelulares pues se pueden replicar por fuera de la célula, obviamente, pero se lo hacen en distintos lugares como la sangre, los tejidos conjuntivos y los espacios ísticos de las vías respiratorias o los intestinos. Estas bacterias extracelulares patógenas causan enfermedades por medio de dos mecanismos principales que van a ser
El primero es que estas bacterias van a conllevar una inflamación que va a llevar a la destrucción del tejido en el foco de la infección. Y en segundo lugar, estas bacterias producen toxinas que causan diversos efectos patológicos como endotoxinas o exotoxinas. Tenemos como ejemplo lo que va a ser la toxina distérica, que lo que va a hacer es interrumpir la síntesis de proteínas en las células infectadas. Por ejemplo, la toxina del cólera, que interfiere con el transporte de iones y agua, por eso nos causa diarrea. La toxina tetánica, que inhibe la transmisión neuromuscular, y la toxina del carbunco, que interrumpe varias vías transmisores de señales bioquímicas cruciales en las células infectadas. A continuación se hablará sobre la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares y la inmunidad adaptativa frente a estas mismas. Siguiente, por favor. Listo. Entonces vamos a tener que, como principales mecanismos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares, vamos a tener que son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Como en primer lugar vamos a tener la activación complemento y vamos a tener que esta se puede activar por varias vías. Una de estas va a ser la vía alternativa, que se da mediante la activación debido al entrar en contacto con los peptidoglucanos de las paredes celulares de las bacterias gram positivas y los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, o también a través de la vía de las lectinas, que se da cuando algunas bacterias que presentan la manosa en la superficie se unen con la lectina ligadora de manosa para activar el complemento. Como resultado de esta activación, pues tendremos una opsonización y promoción de la fagocitosis de las bacterias y una respuesta inflamatoria, ya que esta activa y secuestra leucocitos. También tenemos activación de fagocitos e inflamación. Los fagocitos, que ya sabemos que son neutrófilos y macrófagos, vamos a tener que usan diferentes tipos de receptores de superficie para reconocer a bacterias extracelulares y bacterias opsonizadas con anticuerpos, para promover así la fagocitosis de estos mismos por medio de los receptores tipo TOL. Además tenemos que los fagocitos y las células dendríticas van a activar citocinas que lo que van a hacer es inducir la infiltración leucocítica en los lugares de infección, promoviendo así la inflamación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón, hemos tenido fallas técnicas, ya compartimos. No escucho ni veo la diapositiva. Sí, Profe, ¿me profe. escucha? Ahí sí, pero las diapositivas no las veo. Sí, acabamos de tener un pequeño percance, problemas técnicos, qué pena con todos. Ya compartimos, ya compartimos. Ya comparto. Ah, no, ya. No. Déjame compartir a mí. ¿Están observando las diapositivas? Sí, ahí estamos observando. ¿En dónde? Aquí, ¿cierto? Inmunidad innata frente a las bacterias. Exacto, quedamos en la fagocitosis y la inflamación. La siguiente. Ya, ahí.
Listo. A continuación, explicaré sobre la inmunidad adaptativa frente a las bacterias extracelulares. Entonces, vamos a tener que como inmunidad adaptativa, vamos a tener la inmunidad humoral, que actúa bloqueando, que lo que va a hacer es bloquear la infección, eliminando microbios y neutralizando toxinas. Esto lo hace mediante... Esto lo hace mediante algunos mecanismos efectores, como podemos ver en la imagen que está reflejada ahí, que estos mecanismos van a ser la neutralización, que va a ser mediada por IgG, IgM o IgA, la oxonización y fagocitosis mediadas por los receptores Fc, y vamos también a tener que se va a activar la activación de la vía del complemento por la vía clásica, que nos va a dar inflamación y lisita el microbio. Siguiente, por favor. Pues esta es muy importante, Juan Pablo, echa un poquito hacia atrás. Regresa a la diapositiva. Para que todos presten atención, por favor. Todos presten atención porque esta es una pregunta de examen. Eso es muy importante, jóvenes. O sea, los mecanismos ya los conocemos todos, ¿ok? Que es una neutralización, que es la oxonización, que es la fagocitosis y que es la inflamación. Ahora, tenemos dos tipos de respuestas frente a las bacterias extracelulares, como la Escherichia coli, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una respuesta innata, que ya la describió Juan Pablo, y una respuesta adaptativa, donde van a estar involucradas los linfocitos, ¿no? Linfocitos B para humoral, linfocitos T para celular. Así la tenemos que entender, ¿ok? ¿Qué va a hacer entonces? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer los linfocitos en la bacteria humoral? Pues entonces está una bacteria extracelular, evidentemente va a activar un linfocito B, el linfocito B va a producir anticuerpos, ¿no? Que van a generar dos cosas, ¿no? Primero, la activación del complemento cuando se une el anticuerpo y se activa el complemento y ese complemento, ¿qué va a producir el complemento? Bueno, definitivamente fagocitosis, inflamación y llevar a la muerte del microbio. Y lo otro es que va a producir neutralización, el mismo anticuerpo va a producir neutralización de la bacteria uniéndose a los receptores de las bacterias que ya los conocimos, ¿cierto? Y también va a generar la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis por otras células como son los macrófagos, ¿sí? Entonces se va a unir esto a las células que producen fagocitosis y va a producir la fagocitosis y la muerte de la célula como tal, de la bacteria como tal. Continúa, Juan. Siguiente, ya. Y aquí, como el profe nos decía, vamos a tener lo que van a ser la presentación de los antígenos proteínicos de las bacterias extracelulares que nos van a activar lo que van a hacer los linfocitos T, CD4 cooperadores, que a su vez van a ir a activar lo que van a hacer citocinas, tales como la interleucina 17, que nos van a ser las causantes de la inflamación. Van a activar lo que va a ser el interferón gamma, que por tanto va a causar una activación del macrófago y una fagocitosis y muerte bacteriana, y varias citocinas dando respuesta de algunos anticuerpos. Siguiente, por favor. Efectos lesivos de las respuestas inmunitarias. Entonces, como consecuencias lesivas de las respuestas inmunitarias del anfitrión frente a las bacterias, vamos a tener lo que va a ser la inflamación y el choque séptico. Entonces vamos a tener la inflamación, o sea, debido a las mismas reacciones de neutrófilos y macrófagos, que son los que erradican la infección, también se va a provocar una lesión tisular. Esta lesión tisular se produce mediante la producción de especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas, lo que va a causar que las citocinas secretadas por los leucocitos provocan una inflamación. Y como segundo, tenemos un choque séptico. Un choque séptico, por así definirlo, es una consecuencia patológica grave de la infección diseminada por algunas bacterias gram negativas y gram positivas. Este es un síndrome caracterizado por un colapso circulatorio y una coagulación intravascular diseminada. Y la primera fase del choque séptico se debe a las citocinas producidas por los macrófagos que son activados por las toxinas que ya vimos anteriormente, o son activados por los peptidoglucanos
o lipopolisacáridos de las bacterias gram positivas y gram negativas. Vamos a tener que, como mediadores citocínicos de este choque séptico, vamos a tener el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, y también podemos tener que el interferón gamma y la interleucina 12 pueden llegar a contribuir pueden llegar a ser mediadores citocínicos. Y vamos a tener que se dice que la progresión de este choque séptico se puede producir por respuestas inmunitarias defectuosas. Y también tenemos, aquí nos hablan de algo interesante, que va a ser la presentación de una toxina que va a ser llamada superantígeno, y este superantígeno va a tener la capacidad de activar muchos linfocitos T. ¿Qué pasa si activa muchos linfocitos T? Que como respuesta, o sea, como consiguiente, vamos a tener una producción de grandes cantidades de citocina. Esta producción de grandes cantidades de citocina puede causar un síndrome inflamatorio sistémico. Siguiente, porfa. Listo. Y por último... Juancito, Juan Pablo. Sí, profe. Eso que tú acabas de decir tiene una importancia clínica impresionante, muchachos, ¿ok? La respuesta inflamatoria sistémica y el shock séptico va a ser el día a día de ustedes cuando estén ejerciendo como médicos, ¿ok? Y es justamente un tema para el cual nosotros tenemos que entender la inmunología en frente a una bacteria, ¿ok? Porque, y eso determina la morbilidad y la mortalidad de un paciente, ¿ok? Fíjense que tú hablaste de que existe el factor de necrosis tumoral interleuquina 6. ¿Qué es la respuesta inflamatoria sistémica? Lo que usted ha dicho. Y el shock y la sepsis es justamente un proceso generado por un microbio, pues puede ser una bacteria gram negativa, gram positiva, pero también lo puede dar un virus, ¿no? También lo puede dar un hongo, también lo puede dar un parásito, ¿ok? Y no es más que una respuesta exagerada o prolongada de una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, ¿sí? Si el sistema inmunológico pudiese atacar la bacteria solamente en un tejido y solamente dedicarse a la bacteria o aisladamente a esa bacteria, el tejido no sufriera absolutamente nada. Cierto, pero resulta que toda esta cantidad de respuesta inflamatoria de interleuquina, sobre todo la interleuquina 6, el patrón de necrosis tumoral, también va a afectar las células, a pesar de todo, a pesar de la especialización de las células, puede afectar las células perilesionales, ¿ok? Y recuerden que los mastocitos y los eosinófilos tienen muchos gránulos, ¿cierto? Y tienen una cantidad de lisosimas y de enzimas que producen lisis del tejido, lisis celular, y también van a lisar probablemente las células que estén perilesionales, que estén con inflamación, ¿ok? Entonces así la sepsis o el shock séptico es lo que va a producir la muerte del paciente, porque entonces es una respuesta inflamatoria en la cual se ven afectados los órganos más importantes del ser humano, como lo es el endotelio, como lo es el aparato respiratorio, como lo es el sistema neurológico, el sistema renal, el sistema hepático, todo eso va a ser afectado y el paciente lo va a llevar a la muerte, ¿ok? Entonces eso es bien, bien importante. No sé si algunos han leído la inmunología de la infección por COVID-19, donde para poder hacer algún tipo de estrategias terapéuticas uno mide la interleuquina 6, ¿ok? Porque la interleuquina 6 en estos pacientes, la elevación de ella y en algunos pacientes puede generar o es un factor de riesgo de mortalidad y de morbilidad y de complicaciones del paciente, y uno tiene algunas estrategias que debe usar de forma rápida, ¿ok? Es por eso que cuando el paciente tiene sepsis, ¿ok? Que evidentemente la sepsis es la invasión de justamente la infección a nivel generalizado y está caracterizado por hipotensión, taquicardia, taquipnea y entre otras cosas, ¿no? Y algo con leucocitosis o leucopenia, con elevación de lactato, ¿ok? Entonces uno tiene que tener una hora para poder atender al paciente, porque si mientras más tiempo uno tarda y más tiempo le da chance a uno al sistema inmunológico produzca una respuesta inflamatoria, el paciente tiene más riesgo de mortalidad, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver posteriormente, pero eso sí es un concepto que quiero que ustedes se lleven claro y que pues ustedes van a estar todo el tiempo en contacto con eso cuando estén en una urgencia o cuando estén enfrente a un paciente que está con un proceso infeccioso.
Uno debe ser muy rápido, muy oportuno, muy acertado y tener muy, muy bien claro cuáles son las estrategias que uno va a tener, pensando siempre en el sistema inmunológico, qué está haciendo. Qué está haciendo mientras uno pierde tiempo y el paciente puede morir más rápido. Hay que iniciar antibiótico-terapia de urgencia, hay que iniciar, bueno, ya ustedes después cuando estén en la parte clínica lo verán, pero sí que se deben bien claro cómo se produce el shock séptico y cuál es lo que está pasando a nivel intracelular, ¿cierto? Bueno, sí, yo no los voy a aburrir con este. Listo. Por último, tendremos evasión inmunitaria por parte de las bacterias extracelulares. Entonces, como les comentaba antes, así como el sistema inmune tiene muchas características para atacar estos microorganismos, estos también tienen algunos sistemas o algunos mecanismos, por así decirlo, para tratar de evadir el sistema inmunitario y continuar con la infección. Entonces, en la tabla lo que tenemos aquí, por ejemplo, nos presenta los mecanismos de evasión inmunitaria de las bacterias extracelulares, pues que pueden ser de algunos mecanismos. Tenemos la variación antigénica, y es que muchas bacterias presentan una gran cantidad de antígenos diferentes, por lo que se le hace más difícil de bloquear. Tenemos inhibición de la activación del complemento, resistencia a la fagocitosis, porque vamos a tener que las bacterias con cápsulas ricas en polisacáridos van a ser mucho más resistentes a la fagocitosis, y vamos a tener captación de especies reactivas de oxígeno. Y al frente de cada uno miremos pues algunas bacterias características de estos mecanismos de evasión inmunitaria. Y otro mecanismo importante, que es el que vemos en la imagen del lado, de evasión inmunitaria, es que algunos de los antígenos, un mecanismo importante de defensa bacteriana, perdón, frente a la inmunidad humoral es la variación de sus antígenos de superficie. Es decir, tenemos algunas bacterias como lo son el Echinococcus y el Escherichia coli, que tienen los antígenos en sus vellosidades. Dentro de estas vellosidades vamos a encontrar una proteína denominada pilina. Los genes de la pilina van a experimentar conversiones génicas extensas, gracias a las cuales un microorganismo dado puede producir hasta 10 a las 6 moléculas de pilina con propiedades antigénicas distintas. Entonces, pues, esta capacidad que tienen estas bacterias para modificar sus antígenos ayuda a las bacterias a escapar del ataque de los anticuerpos específicos frente a estas pilinas. Siguiente. Lola. Superantígenos, Juan Pablo. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué es un superantígeno? Bueno, tenemos que un superantígeno va a ser pues Claro. una toxina que va a presentar, que va a ser parecida a un antígeno y presenta, o sea, se va a unir a los receptores del linfocito, y este superantígeno tiene la capacidad de activar muchos linfocitos T. Ok. Entonces, al activar muchos linfocitos T, también se van a producir cantidades grandes de citocina. Entonces, pues ahí nos decía que esto podía ser peligroso porque podía causar un síndrome inflamatorio sistémico. Exacto. O sea, hay una serie de antígenos que, es, por eso te quería decir, porque era lo que habías dicho anteriormente, ¿no? Una respuesta exagerada, y eso es importante, que es un superantígeno. Está bien, está bien. Muy bien. Sí, continúen.
Pueden continuar. ¿Quién continúa? Ya, profe, lo que pasa es que la compañera dice que no le sirve el micrófono, que está hablando y no la escuchamos. ¿Verdad? ¿Te quieres que... Profe? Te escucho perfectamente. Gracias. Bueno, la compañera tuvo unos problemas técnicos. Entonces, pues vamos a comenzar con otro tema y luego retomamos con el tema de ella. ¿Están observando mi cámara? ¿Mi pantalla? Sí, Lisette, sí la estamos observando. Inmunidad frente Ok. Bueno, ahora hablaremos de la inmunidad frente a los hongos. Las infecciones por hongos, también denominadas micosis, son una causa importante de morbilidad y mortalidad en el ser humano. Algunas infecciones micóticas son endémicas y se deben a hongos presentes en el ambiente cuyas esporas entran en los seres humanos. Entonces, estas forman granulomas en los pulmones, o sea, y van a encerrar un moco y van invadiendo cada vez más. Entonces, como ya han alcanzado el epitelio respiratorio, han colonizado el epitelio, el tejido y atraviesan la membrana basal, entonces las células que actúan en la respuesta innata son los neutrófilos que secretan citocinas que estimulan la llegada de las APC que captan los antígenos que están invadiendo los pulmones y los presentan a los linfocitos para generar estimulación. En los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y estimulación en los linfocitos T para generar una línea citotóxica y destruir el antígeno. Otras reciben el nombre de oportunistas, ya que los hongos causales producen una enfermedad leve en las personas sanas, pero pueden infectar y provocar enfermedades graves en las inmunodeprimidas. La deficiencia de neutrófilos, llamada neutropenia, es la consecuencia de la supresión o de la lesión de la médula ósea y se asocia con frecuencia a estas infecciones. Se ha observado un aumento de las infecciones micóticas oportunistas secundarias, a un incremento de las inmunodeficiencias causadas principalmente por el VIH, por el tratamiento del cáncer diseminado y por el rechazo del trasplante. Un ejemplo de micosis oportunista grave asociada al SIDA es la neumonía por Pneumocystis jirovecii y contribuye a la morbilidad y mortalidad. Entonces, compañeros, como podemos observar en la imagen, aquí tenemos un pulmón sano
y en la otra imagen un pulmón con neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces, si tenemos un paciente con SIDA y le da una neumonía por Pneumocystis jirovecii, ya, como se dice, su etapa final porque muere por su sistema inmunodeprimido. Sí, Lisek, mira, para ayudarte un poquito con ese tema, ¿no? Si quieres colocar, yo veo esto, sí, ok, sí. Pues lo que tú acabas de decir es muy cierto, ¿no? Las enfermedades micóticas van a afectar al paciente cuando su sistema inmunológico está comprometido, ¿ok? Los ejemplos más claros que tenemos en la práctica clínica diaria es la infección por VIH y el paciente que está inmunocomprometido por un proceso oncológico, pero más que un proceso oncológico es por el tratamiento oncológico, ¿ok? Para que todos puedan entender, ¿no? La infección por VIH se divide, o sea, uno no necesariamente el paciente va a tener SIDA como tal. El SIDA es cuando está la presencia de enfermedades oportunistas o tiene los linfocitos TCD4 muy disminuidos, ¿ok? Los linfocitos TCD4 que ya sabemos qué hacen, ¿cierto? Y eso va a ser un concepto definitorio de SIDA, ¿ok? La neumonía por neumonitis girovecii, o sea, es una muy frecuente en los pacientes con VIH y justamente ellos tienen en ese momento unos linfocitos TCD4 generalmente por debajo de 400. Eso es muy poquito, ¿no? Muy poco. Sí. Y es muy frecuente en ellos, ¿ok? Y justamente es una como esas, también hay otras enfermedades micóticas que lo pueden afectar, desde el género de Candida albicans como del género de Candida no albicans, ¿ok? Pero justamente es eso, ¿ok? Ese es un proceso, porque los hongos están muy frecuentes tanto como comensales o como en el exterior. Y otro es lo que es la neutropenia. La neutropenia, evidentemente, es la disminución de los neutrófilos, pero eso básicamente lo hace los fármacos oncológicos o los fármacos citotóxicos que se usan en oncología. Y es una enfermedad bien severa, de hecho se llama nadir de la quimioterapia. Por ejemplo, el paciente al día 7 de iniciar la quimioterapia, sus neutrófilos caen por debajo de 1000, ¿no? Por debajo de 1000, ¿ok? Recordemos que cuando uno en el hemograma, lo normal de los glóbulos blancos es de 4000 a 10000, ¿ok? Por debajo de 4000 ya son disminuidos. Pero pues generalmente el paciente debe tener como mínimo 2000 a 2500 glóbulos blancos. Cuando baja, el paciente tiene neutrófilos, yo te quiero decir que los neutrófilos pueden bajar hasta 100, hasta 50, hasta 200 y lo predispone completamente a la infección por hongos porque no tiene cómo defenderse, porque no tiene linfocitos TCD4, ¿ok? No tiene entonces el resto de la... Pero muy bien, dice, muy bien el ejemplo. Yo la felicito porque eso está bien, que usted Gracias. pueda en su momento de la carrera poder presentar unas imágenes y arriesgarse, pues eso está muy bien, la felicito. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ahora continuamos con la inmunidad innata y adaptativa frente a los hongos. Entonces tenemos que los hongos son reconocidos por las células del sistema inmunitario innato como las células dendríticas, los macrófagos y neutrófilos, que unen componentes de las paredes fúngicas gracias a los receptores que reconocen patrones PRR expresados en la superficie de las células. Los receptores de lectina tipo C o CLRs, como la lectina 1, como podemos observar en la imagen, la lectina 2, y los CLRs, que son los receptores tipo TOL, son importantes en la inmunidad antifúngica. Bueno, compañeros, como podemos observar en la imagen, tenemos una célula dendrítica con PRRs antifúngicos y tras el reconocimiento y la señalización favorece la generación de respuestas TH1, TH17 adaptativas y la activación de células innatas efectoras. Cuando los PRRs reconocen a un hongo, producen señales a través de las colas intracelulares o moléculas asociadas, las FCR, lo que resulta en fagocitosis y se inician los mecanismos de destrucción. Entonces, los neutrófilos
liberan sustancias microbicidas como especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas y fagocitan a los hongos para su lisis intracelular y contribuye al desarrollo de respuestas inmunes adaptativas. Como ejemplo, tenemos a las cepas virulentas de Cryptococcus neoformans, que van a inhibir la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral e interleuquina 12 por los macrófagos. Entonces, ¿qué ocurre aquí, compañeros? Ya sabemos que el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 12 son citoquinas preinflamatorias y llaman a muchas células para que neutralicen la infección y la eliminen. Pero entonces esto no va a ocurrir aquí porque fueron inhibidas por las cepas virulentas de Cryptococcus neoformans. Y por otra parte, estimulan la producción de interleuquina 10, con lo que inhiben la activación del macrófago. Entonces, compañeros, como ya sabemos, la principal función de los macrófagos es fagocitar. Y pues la interleuquina 10 va a frenar este proceso de fagocitosis. Y por último, tenemos que los linfocitos TCD4 y CD8 cooperan para eliminar las levaduras del Cryptococcus neoformans que tienden a colonizar los pulmones y el encéfalo en los anfitriones inmunodeficientes. Bueno, en la inmunidad celular es el principal mecanismo de la inmunidad adaptativa contra las infecciones micóticas. Muchos hongos extracelulares desencadenan fuertes respuestas TH17, como podemos observar en la imagen, dirigidas por la activación de células dendríticas debido a la unión de glucanos micóticos a la dectina 1, que es un receptor para este polisacárido micótico. Y esto da lugar a la producción de citocinas inductoras de TH17 como la interleuquina 6 y la interleuquina 23 en las células dendríticas. Los linfocitos TH17 estimulan la inflamación y los neutrófilos y monocitos reclutados destruyen a los hongos. Y aquí les tengo un ejemplo como el Histoplasma capsulatum, que es un parásito intracelular facultativo que invade a los macrófagos. Se elimina por los mismos mecanismos celulares que son eficaces contra las bacterias intracelulares, como lo acabaron de explicar mis compañeros. Y la respuesta es TH1, protegen frente a esta infección micótica intracelulares. Pero estas respuestas pueden desencadenar una inflamación granulomatosa, que es una causa importante de lesión tisular en el anfitrión en estas infecciones. Y otro ejemplo es las infecciones por cándida, que comienzan a menudo en las superficies mucosas y se cree que la inmunidad celular impide la propagación de los hongos en los tejidos. Bueno, ahora continúa mi compañera Lola, que tuvo un problema. La siguiente, esa. Bueno, ahora sí, buenos días, mi nombre es Lola. Yo les voy a hablar sobre la inmunidad frente a las bacterias intracelulares, ¿sí? Entonces, aquí como algo general sobre ella, es que estas bacterias intracelulares, es que estas bacterias intracelulares tienen, digamos, como esa capacidad de sobrevivir y de replicarse dentro de los fagocitos, y esto es pues porque ellas logran, por decir así, digamos, escapar de los anticuerpos circulantes, ¿sí? Entonces, el tipo de inmunidad que va a actuar aquí al final de todo va a ser la inmunidad celular, es la que me va a mediar la defensa contra estas bacterias intracelulares. Entonces, vamos a comenzar con la inmunidad innata frente a las bacterias intracelulares. Primero que todo, esta inmunidad innata está mediada por lo que son fagocitos como neutrófilos y macrófagos y por los linfocitos natural killer. Entonces estos fagocitos pues fagocitan a la bacteria y estos productos bacterianos van a ser reconocidos por los receptores de tipo TOL y por los receptores de tipo NOD. Y este reconocimiento lo que me va a llevar es a la activación de los fagocitos. Estas bacterias intracelulares también me van a activar a los linfocitos natural killer.
lo van a hacer por medio de, o sea, me van a activar a los ligandos de unión, a los ligandos de unión a los de los linfocitos natural killer que se encuentran en la superficie de las células infectadas. Y estas bacterias intracelulares también me van a activar la síntesis de la interleucina 12 y la interleucina 15 en macrófagos y células dendríticas. Estas dos son como unos, digamos, potenciadores de los linfocitos natural killer. Ahora los linfocitos natural killer también, después de eso, me van a sintetizar el interferón gamma y recordemos que la principal función de este interferón gamma va a ser la activación del macrófago. Se me va a activar el macrófago para que haga su función de degradación de esa bacteria. Una cosa que tenemos que recordar aquí es que esta inmunidad innata no va, digamos, como a eliminar completamente estas bacterias intracelulares, sino que puede controlar la infección. Ya para la eliminación de ella, ya se habla de lo que es la inmunidad celular. Entonces vamos a explicar esto con una imagen. Siguiente, porfa. Listo. Aquí en la parte de la izquierda, donde dice inmunidad innata, se resume todo lo que les acabo de decir. Aquí podemos ver los neutrófilos y los macrófagos que pues tienen las bacterias dentro de ellos, han fagocitado las bacterias, entonces esas bacterias dentro de ellos me van a estimular la síntesis de la interleucina 12, como podemos observar que me va a potenciar ese linfocito natural killer. Y ese linfocito natural killer entonces ahora me va a sintetizar el interferón gamma que me activa los macrófagos para que pues hagan el proceso de degradación y eliminación de esas bacterias. Aquí estos dos tipos de inmunidades, ellas se van pues a unir, ¿no? No es como que actúen por separado. Entonces ahora vamos a explicar cómo es el proceso de inmunidad adaptativa frente a las bacterias intracelulares. Siguiente, porfis. ¿Ya lo pasaron? Ah, listo. En este tipo de inmunidad adaptativa frente a las bacterias intracelulares, pues está mediada por los linfocitos T, que actúan de dos maneras. Una va a ser por medio de los linfocitos TCD4, que pues ellos van a tener en su superficie lo que son el ligando CD40 y el interferón gamma, que pues estos dos tienen como principal función la activación de los macrófagos, ¿sí? Entonces van a activar estos macrófagos para que produzcan microbicidas, es decir, unas sustancias que me van a degradar a esas bacterias, me las van a eliminar, como lo son las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico, algunas lisocimas y todo eso. Y la segunda manera en la que actúan es por medio de los linfocitos T citotóxicos o linfocitos TCD8, que pues como sabemos estos son los que me van digamos, a matar completamente la célula para matar también el microorganismo. Entonces aquí como vemos en la imagen, acá al principio arriba tenemos un macrófago que pues ha fagocitado una bacteria arriba, en la parte de arriba. Entonces, hay una parte de las bacterias que se encuentran dentro de unas vesículas, van a ser los fagolisosomas. Entonces, la bacteria que se encuentra en los fagolisosomas, en las vesículas, me van a estimular la unión del linfocito TCD4. Entonces, según el linfocito TCD4, me sintetiza el interferón gamma y se activa ese macrófago para que se pueda degradar esa bacteria que se encuentra dentro de la vesícula. Pero ¿qué pasa? Que queda todavía la bacteria que se encuentra a nivel citoplasmático, en el citoplasma. Entonces, esa bacteria que se encuentra en el citoplasma ahora me va a estimular la unión del linfocito citotóxico, el linfocito TCD8, y esa es ese linfocito el que me va a matar la célula para poder eliminar a la bacteria intracelular. ¿Listo? Siguiente, por fin. Otra cosa que se nos dice es que la activación de los macrófagos me puede causar bastantes lesiones tisulares. Esto puede ser principalmente a la hipersensibilidad de tipo retardado a antígenos proteínicos microbianos, es decir, por ejemplo, en los casos en los cuales se activa la respuesta inmune a las 24 o 48 horas de haberse tenido contacto con el antígeno, y
en estos tipos de casos en los que se causan las lesiones tisulares, se presentan estímulos antigénicos crónicos, activaciones de linfocitos T y macrófagos de manera constante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, las bacterias, estas bacterias intracelulares pueden desarrollar resistencia a su eliminación. Entonces, al ellas desarrollar esa resistencia, estas células inmunitarias no van a poder eliminarla por muchas cosas que ellas hagan, por mucho que se activen. Entonces, por eso es que se estimulan crónicamente, se activan los linfocitos T continuamente y los macrófagos, y se activan y se siguen activando y no van a poder eliminarlo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una acumulación de todas esas células inmunitarias, que es a lo que vamos a llamar granulomas, ¿sí? Entonces, esos granulomas pueden llegar a formar lo que sería una inflamación granulomatosa. Y tal es el caso, un ejemplo de esto es lo que pasa con el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? En el cual se nos dice que después el 90% de las personas que se infectan con esto no presentan como que algunos síntomas o son totalmente asintomáticos, porque la multiplicación de los bacilos de esta Mycobacterium tuberculosis va a ser bastante lenta y pues el sistema inmune la va a ir controlando, ¿sí? Pero entonces llega un punto en el cual pues simplemente la controla y no la elimina. Entonces ya a las 6, 8 semanas de haberse infectado la persona, el paciente, los macrófagos que tienen adentro el Mycobacterium tuberculosis la llevan hacia los ganglios linfáticos de drenaje. Allá se encuentran con los linfocitos T, y estos linfocitos T pues van a hacer todo lo posible por eliminarlo. Entonces se acumulan, no la pueden eliminar, y ahí es donde se presenta, digamos, como que la fase clínica de la enfermedad, en la cual se da la inflamación de los alvéolos y todo eso, ¿sí? Otra cosa que se nos menciona es que las diferencias entre patrones de respuestas de linfocitos T en las distintas personas son factores importantes en el resultado final de la enfermedad. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la manera en la cual los linfocitos, digamos, trabajan en una persona, porque no en todas las personas va a ser igual, van a tener diferentes, digamos, velocidades de diferenciación, van a ser unos más débiles, otros más fuertes. Entonces, dependiendo de cómo esos linfocitos trabajen y cómo esas células inmunitarias trabajen, la enfermedad va a tener, digamos, diferentes presentaciones clínicas. Un claro ejemplo de eso es lo que pasa con la lepra. Hay como que dos tipos principales de Mycobacterium leprae, que no hay un solo tipo de Mycobacterium leprae, pero existen principalmente dos presentaciones clínicas, que son la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. ¿Qué pasa en la lepra lepromatosa? Hay un elevado, digamos, un título elevado de anticuerpos, células inmunitarias y todo eso, pero tienen una respuesta celular débil, ¿sí? Y en la lepra tuberculoide ocurre lo contrario. El título de anticuerpos y células inmunitarias y todo eso es disminuido, pero tienen una respuesta celular fuerte. Entonces, esas diferencias me van a conllevar a una presentación clínica de la enfermedad diferente. En la tuberculoide se presentan la formación de inflamación granulomatosa y todo eso. En la lepromatosa ya se presentan a nivel de la piel, de tejidos y todo eso, ¿sí? Siguiente. Por último, se nos dice que las bacterias intracelulares pueden hacer una evasión inmunitaria, que era lo que yo les contaba, que ellas pueden desarrollar una resistencia a su eliminación. Esto puede ser, digamos, que la membrana, la pared celular de estas bacterias se fusione con la membrana de las vesículas de los fagolisosomas, y entonces esto impida que se puedan degradar. Puede ser, ellas también me pueden desactivar algunas sustancias microbicidas, tienen diferentes formas por las cuales se pueden volver resistentes a su eliminación. Y listo, siguiente. Se vendría siendo todo. Gracias. Muy bien. Ahí, hola. Bueno, ya les expliqué la inmunidad frente a los hongos. Ahora, inmunidad frente a los virus. Los virus son microorganismos intracelulares que viven dentro de las células, usando componentes del ácido nucleico y la maquinaria sintética de proteínas del anfitrión para replicarse y diseminarse.
Los virus suelen infectar a varios tipos celulares usando moléculas celulares normales de la superficie como receptores para entrar en las células. Tras entrar en las células, el virus puede causar una lesión tisular y una enfermedad por cualquier mecanismo. La replicación vírica interfiere con la síntesis y función de las proteínas celulares normales y lleva a la lesión y finalmente a la muerte de la célula infectada. Esto da lugar a un tipo de efecto citopático del virus y se dice que la infección es lítica porque se lisa la célula infectada. Bueno, las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas frente a los virus. Pretenden bloquear la infección y eliminar las células infectadas. Entonces comenzamos con la respuesta innata. Bueno, compañeros, como podemos observar en la imagen A, tenemos una línea de tiempo donde la respuesta innata frente al virus del día 0 al día 4 hay un pico de aumento en el interferón de tipo 1, ¿no? Que son alfa y el beta, que son los primeros en responder a la infección, ya que impiden que el virus sea capaz de colonizar e invadir a las células y frenar la infección. Y por otra parte tenemos a los natural killer, que reconocen a las células infectadas y las matan. Entonces, están presentes desde el día 0 hasta el día en que se elimine completamente la infección. Y como podemos observar en la imagen B, la infección se impide por los interferones de tipo 1 como parte de la inmunidad innata y los anticuerpos neutralizadores contribuyen en la inmunidad adaptativa para la protección contra la infección. Y una vez se establece la infección, las células infectadas son eliminadas por los linfocitos natural killer en la respuesta innata y los linfocitos T citotóxicos en la respuesta adaptativa. Bueno, entonces, en la inmunidad innata frente a los virus, los principales mecanismos de la inmunidad innata contra los virus son la inhibición de la infección por los interferones del tipo 1 y la muerte de las células infectadas por los natural killer, como les acabé de mencionar. La infección provocada por muchos virus se asocia a la producción de interferones de tipo 1 en las células infectadas, especialmente en las células dendríticas del tipo plasmocitoide. Hay varias vías bioquímicas desencadenan la producción del interferón, como podemos observar en la imagen. Entre ellas están el reconocimiento de ARN y del ADN víricos por los TLR endosómicos y la activación de receptores citoplasmáticos del tipo RIG por el ARN vírico. Estas vías convergen en la activación de proteínas sinasas que a su vez activan los factores de transcripción IRF que estimulan la transcripción del gen del interferón, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces, los interferones del tipo 1 inhiben la replicación vírica en las células infectadas y sin infectar, al inducir un estado antivírico. Y los linfocitos natural killer matan a las células infectadas por diversos virus y son un mecanismo importante de inmunidad contra el virus al principio de la infección, como les expliqué en la anterior imagen, antes de que se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas. Los linfocitos natural killer también reconocen a las células infectadas en las que el virus ha inhibido la expresión de la clase 1 del sistema mayor de histocompatibilidad como un mecanismo de escape de los CTL, porque la falta de la clase 1 libera a los linfocitos natural killer de un estado normal de inhibición. Gracias. Bien, ahora vamos a analizar un poco lo que es la inmunidad adaptativa frente a los virus. Esta inmunidad adaptativa está mediada por anticuerpos que lo que van a hacer es bloquear la unión y entrada del virus en las células del anfitrión y por los CTL que van a eliminar la infección matando a las células infectadas. Entonces, como venía mencionando mi compañera,
los anticuerpos lo que van a hacer es unirse a la cubierta vírica o a antígenos de la cápside y funcionan como anticuerpos neutralizadores. Es decir, como vemos en la imagen abajo a la derecha, inferior derecha, lo que van a hacer los anticuerpos es como rodear los virus y los van a neutralizar. Asimismo, también pueden opsonizar o marcar para una posterior eliminación por fagocitosis. Siguiente. Bien, entonces, ahora la eliminación del virus que reside dentro de las células está mediada por los CTL. La principal función de estos es vigilar contra la infección vírica. La mayoría de estos son linfocitos TCD8 que reconocen péptidos víricos citosólicos y pues van a proceder a la posterior eliminación. Estos se deben sobre todo, o sus efectos antivíricos se deben a la muerte de las células infectadas, pero también hay otros mecanismos de activación que son las nucleasas dentro de las células infectadas que van a degradar los genomas víricos y la secreción de citocinas. Ahora, las infecciones latentes, como se venía mencionando un poco al principio, estas infecciones pues se van a controlar, por decir así, pero no se van a erradicar completamente. Como resultado, pues van a persistir células infectadas que a veces incluso duran toda la vida en el sujeto. Y si se presenta una deficiencia en la respuesta inmunitaria, pues se van a reactivar o se va a reactivar esta infección. Estas infecciones son frecuentes con el virus del Epstein-Barr y otros virus de ADN de la familia de los herpes virus, como bien lo decía el profesor al inicio. Siguiente, por favor. Bien, en algunas infecciones víricas la lesión tisular puede deberse a los CTL. ¿En qué sentido? Bueno, se hizo un experimento, un modelo experimental de una enfermedad llamada virus de la coriomeningitis linfocítica, en ratones. Lo que pasaba allí era que el virus estimulaba el desarrollo de CTLs específicos que mataban a las células meninges. Esto, por decir así, lo que iba a hacer era que aquellos ratones que tuvieran un sistema inmunitario fuerte iban a sufrir o iban a agravarse la enfermedad, mientras que aquellos que tenían deficiencia inmunitaria pues se iban simplemente a ser portadores del virus, pero no les iba a afectar tanto. Esto lo vemos en los humanos de manera muy similar en la hepatitis B, ya que las personas con inmunodeficiencias se infectan, pero no van a presentar la enfermedad, sino que van a ser portadores que pueden transmitirla a otras personas. Siguiente. Bien, ahora, encontramos que también los virus, por decir así, son bastante astutos y van a presentar una evasión inmunitaria. Entonces, los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser dianas o objetivos de respuestas inmunitarias. Los genomas víricos pueden sufrir mutaciones en los genes que codifican las proteínas de superficie y la variación que van a producir se le conoce como deriva antigénica. La mezcla de los genes víricos dan lugar a cambios en las estructuras antigénicas que se van a denominar cambios antigénicos. Esto va a crear pues virus distintos que van a hacer más difícil por decir así, la actuación del sistema inmunitario. Un ejemplo de ello es pues el presentado en la gráfica, que es, por decir así, la fusión que hay entre el virus de la gripe humana y el virus de la gripe aviaria. Esto va a generar una nueva cepa del virus de la gripe humana que pues es más difícil, por decir así, de tratar, ya que en pocas palabras lo que va a hacer es evadir la respuesta del sistema inmunitario. Siguiente. Bien, también encontramos que algunos virus van a inhibir la presentación de antígenos proteónicos citosólicos asociados a la clase 1 del MHC. Ahora, también encontramos que los virus
pueden producir diversas proteínas que bloquean diferentes pasos en el procesamiento, transporte y presentación del antígeno. Es decir que, por decir así, van a presentar un reconocimiento que sea similar, pero va a ser diferente. Esto pues con el fin de evitar, entre comillas, ser detectados. Entonces, estas no pueden ser reconocidas por los CTLCD8 gracias a este mecanismo. Algunos virus también pueden producir proteínas que actúan como ligandos para los receptores, inhibidores de los linfocitos NI, y estos van a inhibir precisamente su activación. Entonces también es otro mecanismo que poseen los virus para evitar pues su eliminación o su muerte. Siguiente. Bien, también encontramos que los virus pueden producir moléculas que inhiben respuesta inmunitaria. Un ejemplo de ellos es los poxvirus, que codifican moléculas que secretan las células infectadas y se unen a varias citocinas. Las proteínas secretadas ligadoras de citocinas actúan como antagonistas competitivos de las citocinas. Otro ejemplo también encontramos el virus de Epstein-Barr, que va a producir una proteína que es homóloga a la citocina IL-10, que inhibe la activación de macrófagos y de las células dendríticas y así suprime la inmunidad celular. La identificación de estas moléculas, por decir así, saca a la luz una posibilidad de que los virus adquieran genes que codifiquen inhibidores endógenos de las respuestas inmunitarias durante sus pasos a través de los anfitriones humanos y así pues vayan evolucionando hasta infectar y colonizar a los seres humanos. Siguiente. Bien, también encontramos que algunas infecciones víricas crónicas se asocian al fracaso de las respuestas de los CTL. Este fenómeno se llama agotamiento, lo que implica que las respuestas inmunitarias contra los virus se inician, pero después se terminan o se clausuran prematuramente. Hay pruebas de agotamiento del linfocito TCD8 en infecciones víricas crónicas en seres humanos, incluidas pues, por el VIH y el virus de la hepatitis. Asimismo, pues, los virus pueden haber evolucionado para explotar estos mecanismos normales de regulación inmunitaria y así activar vías en los linfocitos T que vayan a producir pues, precisamente este agotamiento. También encontramos que los virus pueden infectar y matar a los linfocitos T incompetentes. Esto lo encontramos pues, precisamente en el VIH, que sobrevive infectando y eliminando linfocitos T CD4, los inductores clave de las respuestas inmunitarias a los antígenos proteínicos. Siguiente. Bien, ahora seguimos con la inmunidad frente a los parásitos. Hola, Joan. Hola, profe. Adelante, adelante. Gracias. Una infección parasitaria es aquella producida por animales como protozoos, helmintos, que son los gusanos de cuerpo largo, y ectoparásitos como pueden ser garrapatas, ácaros y demás. Acá vemos tres imágenes donde la primera es un protozoo, la de abajo es una garrapata y la de la derecha es una Taenia solium, donde cada segmento de su cuerpo tiene la capacidad de regenerar un nuevo organismo para asimismo infestar el anfitrión. Siguiente, por favor. Bueno, cabe resaltar que actualmente estos parásitos son responsables de una morbimortalidad superiores comparados con cualquier microorganismo infeccioso. Inmunidad innata frente a los parásitos. Esta inmunidad contra estos microorganismos generalmente se da por la fagocitosis, pero es difícil fagocitarlos porque se han adaptado para vivir dentro de dentro de los macrófagos. Entonces tenemos que
especies como el Plasmodium, responsable del paludismo, del Toxoplasma gondii, responsable de toxoplasmosis, y la especie de Cryptosporidium, el principal parásito que produce diarrea en los pacientes infectados con VIH, van a expresar lípidos glucosilfosfatidilinositol que pueden activar el TLR2, que es un receptor que detecta una amplia gama de patógenos microbianos, y el TLR4, que es una proteína que activa la expresión de genes de inmunoreacción a transfectarse a las células humanas. Los fagocitos también pueden atacar a los helmintos, secretando sustancias microbicidas para matar a estos animales. Solo que muchos de ellos son demasiado grandes y resistentes y no pueden ser fagocitados por su tamaño. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una tabla sobre respuestas inmunitarias a parásitos causantes de enfermedades. Puedo dar dos ejemplos, uno de protozoos y uno de metazoos. Como es en los protozoos, el Plasmodium, responsable del paludismo, va a atacar los anticuerpos y el TLC-B8+, y uno de metazoos es la especie de Schistosoma, responsable de la esquistosomiesis, por eosinófilos y macrófagos. Vemos en la última, dice filariasis, está también denominada elefantiasis, dice inmunidad celular, entre signos de interrogación, participación de los anticuerpos. En este parásito va a infectar los ganglios y posteriormente va a causar la alteración que podría contribuir al defecto de la inmunidad. Y como este parásito afecta al sistema linfático, entonces por eso lo ponen ahí como en pregunta. Siguiente, por favor. Los protozoos patógenos han evolucionado de manera que es similar esta inmunidad que tenemos al adaptarnos a una infección por los bacterias. Lo mismo pasa con los protozoos. Y la defensa contra infecciones helmínticas la vamos a ver en el siguiente cuadro, por favor. Aquí lo tenemos. La presencia de estos organismos en el sistema gastrointestinal va a estimular diferenciación de los linfocitos TSD más vírgenes de su subgrupo TH2. A su vez, estos van a secretar interleuquina 4 y 5, donde la interleuquina 4 va a estimular la producción de inmunoglobulina E y la interleuquina 5 va a estimular el desarrollo de los eosinófilos y activa los eosinófilos. Y en conjunto, esto va a hacer que destruyan a los helmintos prácticamente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los mecanismos de evasión inmunitaria de los parásitos. Entonces, tenemos el mecanismo de variación antigénica, y esta variación antigénica se va a dar de dos formas. La primera es la modificación de la expresión antigénica específica de estadio, ya que en cada estadio va a expresar diferentes antígenos, lo que va a dar como a engañar al sistema inmunitario. Entonces le va a dar como ese mecanismo de evasión. Y la segunda es la modificación continua de los principales antígenos de superficie por la misma razón mencionada anteriormente. Resistencia adquirida y complemento. Por ejemplo, en los esquistosomas, las larvas de los esquistosomas crean una resistencia a la acción del complemento, en el caso específico que van a los pulmones del animal infectado. Entonces estos van a crear un quiste y asimismo pues va a evadir el sistema inmunitario. La inhibición de respuestas inmunitarias del anfitrión va a estar relacionada con el desprendimiento del antígeno, ya que los parásitos, al perder sus antígenos, los vuelve resistentes a posteriores
ataques mediados por anticuerpos. Siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Vanessa Solano y vamos a hablar sobre las estrategias para el desarrollo de las vacunas. Bueno, entonces para comenzar, tenemos que el principio fundamental de la vacunación es la administración de una forma de un microorganismo infeccioso, ya sea muerto o atenuado, que no nos cause ninguna enfermedad, pero pues sí nos vaya a desencadenar una respuesta inmunitaria de protección contra esta infección. Tenemos para esto que las vacunas son cada vez más eficaces si no establecen ninguna latencia, no sufren ninguna variación genética o poca variación genética y no interfieren en la respuesta inmunitaria. Siguiente, por favor. También tenemos que las vacunas son más eficaces contra las infecciones cuando solo se limitan a anfitriones humanos. También las mejores vacunas son aquellas que estimulan el desarrollo de las células plasmáticas de vida larga que producen anticuerpos de afinidad alta, como es el caso de los linfocitos B memoria. Tenemos vacunas bacterianas y tenemos vacunas víricas, donde las vacunas bacterianas van a estar atenuadas o muertas y se utilizan en la actualidad, induciendo una protección limitada y poco eficaz. También pues, se va a realizar en periodos cortos. Y tenemos las vacunas víricas, que suelen ser más eficaces, como en los casos de la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla, y se utiliza por medio del paso repetido de un cultivo celular. Es más duradera y más eficaz. Estas vacunas víricas van a inducir una inmunidad específica, duradera, que pues esta nos va a explicar por qué tenemos vacunas que nos aplicaron desde niños y es el momento o al día de hoy que todavía están realizando una inmunidad frente a este virus. Siguiente, por favor. Ejemplo de una vacuna vírica que es la vacuna de la gripe. Entonces, esta es una vacuna inactiva que se utiliza, se utiliza 3 cepas de los virus más comunes, de la gripe pues más común, y se incorporan en esta vacuna utilizando cultivos en huevos de pollo. Hay 2 maneras pues de administrarse esta vacuna contra la gripe, que es por medio de la trivalente, que es vía intramuscular, y el segundo tipo son las 3 cepas que se hacen con virus vivos atenuados y que se va a utilizar de forma en pulverizador nasal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos unos mecanismos en donde se van a realizar las vacunas. Tenemos vacunas de antígenos, donde las vacunas de subunidades están compuestas por antígenos purificados procedentes de microorganismos o por toxinas inactivadas y suele administrarse con un adyuvante. Su uso es para la prevención causadas por las toxinas bacterianas. En este caso, pues tenemos el ejemplo de la difteria y el tétanos, que son 2 enfermedades mortales en las que se ha logrado controlar gracias a la vacunación en los niños por medio de los preparados toxoides. También es importante recordar que los polisacáridos, como son antígenos independientes de T, tienden a desencadenar respuesta de anticuerpos con poca afinidad y pueden ser poco inmunógenas en los lactantes. Para esto, para evitar para solucionar este inconveniente, se utilizan las vacunas conjugadas, que son polisacáridos acoplados a las proteínas que se van a comportar como un aptenoportador, y un ejemplo de esto va a ser el neumococo y el meningococo, que se hacen por medio de estas vacunas conjugadas. También las vacunas proteínicas purificadas van a estimular la aparición de los linfocitos T cooperadores, pero pues no van a generar una respuesta potente del CTL.
por lo tanto son ineficaces cuando entran en la vida del complejo principal de histocompatibilidad por la clase 1, en presencia del antígeno, y pues no van a reconocer estas vacunas proteínicas. Tenemos las vacunas de antígenos sintéticos, que pues lo que va a buscar es identificar los epítopos microbianos con una mayor capacidad, va a sintetizarlos en un laboratorio y va a emplearlos como vacunas por medio de grandes cantidades de proteínas mediante el ADN recombinante. Unos ejemplos de esto serían, como surgiría estas vacunas son para la hepatitis y el herpes simple, así como para el virus del papiloma humano y el rotavirus. Un dato curioso o cultura general sería que el virus de papiloma humano 6 y 11, que nos va a causar las verrugas, y el virus de papiloma humano 16 y 18, tipo 16 y tipo 18, es el que causa cáncer de cuello uterino. Siguiente, por favor. También tenemos las vacunas víricas vivas con un virus recombinante, que lo que hace es introducir genes que van a codificar antígenos en un virus no citoplasmático y nos va a infectar al sujeto con este virus, lo que nos va a desencadenar una respuesta inmunitaria completa, que es lo que estamos buscando, y una respuesta intensa de los CTLs. La desventaja de esto es que el virus es recombinante y nos puede infectar células del anfitrión y nos va a producir antígenos que estimulan respuestas en los CTLs de las células del anfitrión infectadas. Otro método es la vacuna de ADN, donde la inoculación de un plásmido que contiene el ADN complementario codifica a un antígeno proteínico que da una respuesta inmunitaria y humoral. Inmunitaria y celular. Inmunitaria humoral y celular. Tenemos también... ok. No se escucha bien, Vanessa. ¿No se escucha? De repente hablar un poco más alto, sí. Vale. ¿Así está bien? Sí, está bien. Repito esta parte, profe. Sí, es importante que lo repitas. Vale. Bueno, entonces tenemos las vacunas víricas vivas con un virus recombinante. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a introducir genes que van a codificar los antígenos microbianos en un virus no citoplasmático y nos va a infectar al sujeto con este virus. La ventaja de esto es que nos va a desencadenar respuestas inmunitarias completas e intensas y una intensidad en los CTLs. Pero pues la desventaja de esto es que el virus recombinante puede infectar a otras células del anfitrión y producir antígenos que nos vayan a estimular respuestas en los CTLs con la destrucción de las células del anfitrión infectadas. También están las vacunas de ADN, donde se va a producir una inoculación de un plásmido que contiene ADN complementario y va a codificar un antígeno proteínico que da lugar a una respuesta inmunitaria humoral y celular. Siguiente, por favor. También tenemos un adyuvante o un inmunomodular. Esto se utiliza para que inicie la respuesta inflamatoria dependiente de los linfocitos T, y para esto pues se debe necesitar un coadyuvante. Las bacterias, o pues un ejemplo de esto sería las bacterias destruidas con calor, que son unos coadyuvantes que se utilizan de forma habitual en los animales de experimentación. El problema de este método es que causa una gran inflamación local, provocando lo que impide que se realice en el ser humano.
Por el momento solo se han utilizado dos, que es el gel de hidroxilo de aluminio, que va a promover las respuestas tipo B, y el escualente, que activa la fagocitosis. Esto es un preparado lipídico que nos va pues, a activar la fagocitosis, y pues el ADN plásmico pues, va a tener unas propiedades intrínsecas de tipo coayudante en el que se puede incorporar coestimuladores o citocinas. Tenemos por último la inmunidad pasiva, que se va a utilizar para el tratamiento rápido de enfermedades mortales producidas por toxinas, como es el caso de la rabia o la hepatitis. La desventaja de esto es que es de corta duración y no produce o induce a la memoria. En este caso, pues por eso tenemos el dibujo de la serpiente, que es un ejemplo donde se va a crear un anticuerpo contra su veneno, pero que no, pues bueno, nos va a salvar la vida del paciente, pero este no va a durar protegido ante esta toxina mucho tiempo, ni tampoco va a crear una memoria para una siguiente exposición. Esto sería todo. Bueno, excelente, muchachos. Bastante bien. Me gusta que hagan analogía con la parte clínica. Pues yo no sé si nos da tiempo de verdad de dar el otro seminario, porque ya son las 9 de la mañana. No sé si dejarlo para la próxima clase y yo les prometo a las 7 estar activo para que no vuelva a pasar lo de hoy. ¿El otro grupo cuál es? Sí, yo creo que dejar el otro seminario